Bien, en breve vamos a estar iniciando con la clase de la santidad de Dios. Vamos a esperar a ver que algunos se conecten. Bien, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Eh, vamos a empezar con esta clase. Sí, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que sea quien nos ayude en el desarrollo de esos temas. Y gracias te damos, Padre Eterno, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites compartir más acerca de ti, de tu revelación, Señor, la que nos diste a través de tu Hijo y de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y porque este tema es muy importante para el crecimiento, Señor, de nosotros como tus hijos. Gracias te damos, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace unos meses, para los que quieren tener mucha más información quizá acerca de este tema, que es la santidad de Dios, creo que fue inicios de año, eh, hicimos la serie de la santidad de Dios en los sermones de Gracia Urbana, así que pueden buscar Gracia Urbana en el canal de YouTube. También está aquí en la página de Facebook, pero es un poco más difícil poder ubicarlo todo, así que pueden buscarlo en el canal de YouTube de Gracia Urbana y está el desarrollo de todos los temas de la santidad de Dios. Fueron varias semanas que se ocuparon para el desarrollo de este tema, mientras que hoy solamente vamos a verlo brevemente. Es un tema demasiado profundo. Saben que en estas semanas estamos viendo acerca de los atributos de Dios, ¿no? Habíamos hablado de un tema que es muy importante, acerca de la inmutabilidad de Dios, bueno, la autoexistencia de Dios, que es prácticamente, es como un, y por lo cual su esencia es la misma, ¿no? La aceidad de Dios es lo que habíamos visto. También hemos estado viendo acerca de la Trinidad de Dios, ¿no? La semana pasada también con el hermano Edwin habían estado viendo el tema del amor de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, que digamos de que hemos pasado de atributos no comunicables como su aceidad a atributos comunicables como es el amor, la gracia y la bondad de Dios. Y en esta semana, el día de hoy, vamos a ver un tema que es bastante complejo porque es un atributo que está calificado o clasificado como un atributo comunicable, pero yo creo que tiene parte de los dos. Una parte que no es comunicable y una parte que sí lo es. ¿Y a qué me refiero con una parte que no es comunicable? La santidad es la esencia misma de Dios. No podemos nosotros siquiera imaginar de que podamos comparar esa santidad en nuestras vidas. Es verdad de que nosotros perseguimos la santidad, como dice la palabra de Dios, que si tenemos que seguir esa santidad sin la cual nadie puede ver al Señor. Sin embargo, nosotros no tenemos la misma esencia de santidad que tiene Dios y nunca la vamos a tener. Recuerden, en la mitología griega había un personaje bastante conocido llamado el rey Midas. Creo que todos hemos escuchado alguna vez del rey Midas, que tenía un toque especial que hacía que todo se convierta en oro. Bueno, este rey al final murió de hambre, ya se imaginarán por qué.
Pero cuando hablamos de Dios, Él en realidad tiene un toque muy, muy superior al rey Midas, si es que en realidad hubiera existido ese don de convertir las cosas en oro. Pero el Señor sí tiene ese don innato, que es parte de su esencia, es inherente a Él, que es la santidad, porque lo que Él toca eso se convierte en santo. En el Antiguo Testamento hay un término para referirse a santidad, que es Quadash. Y Quadash viene de una raíz que es Kad, Q-A-D, Kad, que significa cortar o separar. Y que en el Nuevo Testamento los términos equivalentes vienen a ser agiazo, que viene a ser santo o lo que santifica, y agios, con H, agios. Recuerden ese pasaje cuando el endemoniado le dice al Señor: ¿qué quieres contra mí? Yo sé quién eres tú, eres el santo de Dios, y se utiliza precisamente el término agios. Más adelante vamos a hablar del santo de Dios, pero hoy quisiera empezar la definición acerca de la santidad de Dios como algo que es mucho más que el atributo o simple atributo moral que nosotros, o que muchas veces se nos ha enseñado, o que la mayoría de iglesias se ha lamentablemente limitado a enseñar acerca de la santidad de Dios. El Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, está completamente lleno de leyes, ¿no? Entonces, cuando tú piensas que esas leyes son únicamente estándares a los que tú debes llegar a postular, los que tú debes llegar a cumplir, entonces estás rebajando la santidad de Dios a algo meramente ético o moral que nosotros también podríamos llegar a cumplir. Inclusive los adventistas del séptimo día, uno de sus mayores errores es que dicen que Jesús vino a cumplir con las leyes para probar que nosotros también podemos cumplir. Entonces yo me pregunto, estás diciendo, yo solamente puedo evaluar que tienes dos opciones ahí. Estás diciendo que Jesús nació con el pecado original como nosotros, y por eso es que nosotros también podemos cumplir la ley, o estás diciendo que nosotros no tenemos el pecado original y por eso podemos cumplir la ley. Cualquiera de las dos cosas son falsas. Más bien, nosotros debemos exaltar todas esas leyes del Antiguo Testamento como la muestra de la importancia que tiene ese atributo magnífico de Dios, que es su santidad. La santidad de Dios es mucho más alto que el pequeño estándar de la idea de que tú puedes llegar a cumplir esas leyes. No es así. La santidad de Dios es el estándar inigualable e inimaginable que podríamos tener, algo a lo que no vamos a poder llegar a cumplir jamás, porque es la misma esencia de Dios. Éxodo capítulo 15, verso 11, se refiere al Señor diciendo: ¿quién, Señor, se te comparará entre los dioses? ¿Quién se te comparará en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Aquí en esta versión que yo tengo dice grandeza y santidad, pero en otras versiones, como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, no dice grandeza y santidad, sino dice grandioso en santidad, que es más acertado, al hecho de que estamos
elevando la santidad no a un atributo, no como algo que Dios tiene, sino a algo que Dios es. ¿Sí? Él es santo, Él es grandioso en santidad. Primera de Samuel capítulo 2, verso 2, vamos a ver. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. ¿Ve? Entonces estamos viendo que santo es la esencia misma de Dios. Isaías capítulo 57, verso 15. Porque lo dice el excelso y sublime y el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humillado de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Yo vivo en un lugar santo. Oseas capítulo 11, verso 9. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios santo, y no atacaré la ciudad. Cuando hablamos de la santidad de Dios, todo esto reflejado, si se han dado cuenta hasta ahora, en lo que es el Antiguo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento hay mucha mayor referencia a la santidad de Dios. Podemos irnos a uno de los pasajes claves, que es Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene una revelación y dice: vi yo al Señor en su trono grande y sublime, y alrededor del Señor habían serafines que tenían 6 alas, y 2 de ellas estaban tapando sus rostros. O sea, en el lugar en el que estaba reflejaba tan grande santidad que ni siquiera los mismos serafines podían ver al Señor, y decían en grandes voces: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces vamos a ver en ese pasaje dos cosas claves. En primer lugar, no hay ningún atributo de Dios que se exalte 3 veces. Recuerden de que en la literatura o la expresión lingüística de los judíos, cuando una palabra o atributo o nombre era repetido más de una vez, es porque era algo importante. Y nunca vas a encontrar que diga que Dios es justo, 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 es bueno, 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 es amor, 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 sino más bien el único atributo que se repite 3 veces es la santidad de Dios. Cuando Isaías dice que Dios es, o que escucha mismo, porque ni siquiera era en expresión de Isaías, sino de los serafines, diciendo: santo, santo, santo es Jehová, o es el Señor Todopoderoso, lo que está diciendo es que en realidad su santidad es tan alta y sublime que no puede ser comparado con absolutamente nada que esté en nuestro mundo, nada de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y lo segundo que tenemos que notar es la reacción inmediata de Isaías al contacto con esa majestuosa santidad, porque Isaías comenzó a expresar y dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo yo un hombre inmundo de labios y que habita en un pueblo inmundo de labios, he visto al Señor. Isaías se daba por muerto, e inclusive ese término, cuando él dice ay de mí que soy muerto, significa soy deshecho. Isaías sabía que él, siendo un hombre inmundo, estaba contaminando ese lugar santo de Dios, y lo que merecía en ese momento era la muerte y la destrucción completa. Nosotros ya sabemos lo que siguió después. El Señor extendió
a través de uno de los serafines, cogió un carbón encendido y le calcinó los labios diciéndole: yo te purifico, no vas a morir. Podemos ver inclusive otros pasajes cuando Daniel también se encuentra en la presencia del ángel del Señor, también cae como muerto. Cuando vemos a Juan en la presencia del Señor en el Apocalipsis, también cae como muerto, porque no podemos como seres humanos resistir a la santidad de Dios. Inclusive en el pasaje cuando iban a arrestar a Jesús y le preguntan: ¿quién es Jesús? Yo soy. Y los soldados cayeron también porque estaban delante del Santo y no podrían resistir a la presencia santa de Dios. Por eso es que en diversos pasajes nosotros entendemos de que la santidad de Dios es vista como una terrible majestad, ¿no? Recuerden cuando estaban en el monte de Sinaí y el Señor le dijo a Moisés: yo voy a hablar a este pueblo, y entonces comienza él a hablar y el pueblo dice: no, por favor, que no se repita. Moisés, tú habla con Dios y luego danos el mensaje, porque si el Señor nos vuelve a hablar, nosotros vamos a morir. Definitivamente no podían resistir la presencia santa de Dios en medio de un pueblo lleno de pecado. El Señor constantemente les repitió a los israelitas de que tenían que ser santos. Recuerden ese pasaje en el Antiguo Testamento que se vuelve a reflejar en las palabras del apóstol Pedro, diciendo que el Señor mandó: sed santos como yo soy santo. Y eso es completamente imposible. Nosotros jamás vamos a poder ser santos como el Señor es santo, si no es por la santidad de Cristo. Pero no quiero adelantarme a ese punto, lo vamos a ver después. Lo que sí quiero nuevamente dar a notar es el hecho de que el Señor desplegó todas sus leyes en el Pentateuco para reflejar su carácter y la urgente necesidad de que nosotros entendamos de que Él es santo y que no podemos contaminar su pueblo. Ahora, cuando hablamos acerca del toque de Midas, es porque quisiera hacer un hincapié a esta capacidad de hacer santo, de que el Señor pueda hacer santa las cosas. Recuerden, esto es algo que nos ha pasado muchas veces a nosotros. Quizá tú cuando eras niño te regalaron algo, un peluche, un juguete, y para ti eso era muy especial. Quizá de repente te regalaron un oso de peluche y otros venían y te decían: oye, qué oso tan feo, qué muñeco tan horrible, o qué muñeca tan fea. Y para nadie era especial, pero para ti sí. ¿Y por qué era especial? Porque había de por medio un sentimiento, ¿no? Que quizá tu padre te lo regaló, tu madre te lo regaló, y eso para ti era muy, muy especial. El hecho de que eso sea especial para ti no tenía nada que ver con el valor intrínseco en el objeto. Podría ser una piedra que se encuentra por la calle y te la regalaron y para ti fue tan especial. Esa piedra no tiene ningún valor monetario, pero eso especial le daba un valor distinto, un valor mayor a ese objeto. Es lo mismo, en pequeñas proporciones, lo que pasa cuando el Señor otorga el valor especial a las cosas. Por ejemplo, recuerda a Jacob, cuando estaba huyendo de Esaú, y entonces tiene sueño, se queda dormido, y entonces él tiene un sueño, ve una escalera que llegaba
salía de acá de la tierra y llegaba hasta el cielo, ángeles bajaban y subían, y entonces él dijo, esto es terrible, no es más que la casa de Dios y la puerta del cielo. Ungió la piedra que usó como almohada y llamó el lugar Betel, que significa casa de Dios. Entonces él entendió que ese lugar era santo desde ahora, porque esa era morada del Señor. Entonces nos vamos un poco más adelante y vemos a Moisés viendo, él estaba pasteando las ovejas de Jetro y ve una zarza que estaba ardiendo y que no se consumía. Entonces dijo, bueno, vamos a acercarnos a ver qué es esta grande visión. Y entonces el ángel del Señor estaba encima de ese arbusto y le dice a Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque la tierra que estás pisando es santa. Ese monte no era santo, esa zarza no era santa, sino hasta el momento que la presencia santa del Señor preencarnado, el ángel del Señor, estuvo en ese lugar. Y entonces, sí, el Señor dijo efectivamente que esa tierra era santa, pero no era santa porque el valor intrínseco de la tierra o en sí misma era santa, sino porque estaba Él y su presencia santificaba ese lugar. Lo mismo sucede más adelante con el templo, con el arca del pacto. Cuando Moisés hace el arca, recuerden, hubieron carpinteros que fabricaron el arca, hubieron artesanos que fabricaron los querubines, hubieron orfebres que cubrieron de oro todo el arca, y en ningún momento parecería que esa arca tuviera algo en especial para que fuera santa. Era madera, era oro, no había nada en especial. Pero cuando el Señor descendió como fuego en medio del tabernáculo que mandó a erigir, el depósito de su santidad en esa arca, de manera que cuando ¿recuerdan cuando David manda a regresar el arca a su lugar? Toca el arca y cae muerto porque él estaba profanando el arca santa de Dios. Más adelante en el templo pasa lo mismo. Cuando un sacerdote entrara al lugar santísimo a ofrecer, lo mismo que en el tabernáculo, cuando entrara al lugar santísimo y él no se encontrara santificado, iba a morir porque estaba entrando en la presencia santa de Dios. No era el templo nada especial, pero la presencia de Dios santificaba el lugar. Entonces vemos ese toque especial de Dios para hacer santas las cosas. Hasta la actualidad se le llama a Jerusalén la ciudad santa, y eso es un gran error, porque Jerusalén no tiene nada de santidad intrínseca en ella. Era santa porque el Santo de Israel moraba allí. Pero recuerdan que el Señor, por medio de sus profetas, anunció que su santidad y su presencia estaban apartándose de ese lugar. Y así sucedió. Así que no hay más ciudad santa. Hay un pueblo santo que es la iglesia. En Job capítulo 34, vamos a ver Job capítulo 34, verso 10. Dice, escúchenme hombres entendidos, es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Y aquí entramos a lo que significa esta santidad ya por el lado de la santidad moral. Vamos a definirlo como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. De eso ya habíamos hablado hace un momento.
Dios, su santidad es el estándar supremo. Y cuando hablamos de la santidad moral estamos hablando de que esa santidad no solamente se refiere a cumplir las leyes morales, sino a que Él no puede en absoluto hacer el mal moral, ¿no? Eso es lo contrario a nosotros como seres humanos. Nosotros como seres humanos estamos llamados a cumplir las leyes morales, pero no siempre lo vamos a poder hacer. Y entonces tendemos a fallar y hacer el mal moral muchas veces. Pero la santidad de Dios no es así. La santidad de Dios es siempre hacer el bien moral, porque Él es el bien moral en esencia y nunca, jamás podrá hacer el mal, porque va en contra de su esencia. Habacuc capítulo 1 verso 13 dice: eres tan puro de ojos que no puedes ver el mal. Cuando dice que no puedes ver el mal, no significa que haya un mal y diga, no, esto no puedo verlo, no, sino que en su presencia no puede existir el mal. Y esto es algo que nosotros debemos entender. No rebajemos, hermanos, la santidad de Dios a una serie de leyes que nosotros debemos cumplir para agradarle, nada más. Es verdad, tenemos que hacerlo. Pero la esencia de la santidad de Dios es la ley moral más alta que nosotros jamás vamos a poder alcanzar. Es la esencia misma de Dios, que Él no puede hacer el mal. Podríamos llamarlo incluso que es una de las perfecciones de Dios. Su santidad está unida a todas las demás cosas. Él es todopoderoso y toda su obra poderosa la ejecuta en santidad. Él es justo y su justicia es santa. Él es bueno y su bondad es santa. La santidad está allí, pegado a todos los demás atributos. Y ahora, cuando hablamos acerca de cómo es que Él manifiesta su santidad a nosotros, vamos a verlo en dos maneras. Así como cuando hablamos de la Biblia y decimos que el Señor se reveló en una revelación general y en una revelación especial, la revelación general es a través de la naturaleza y a través de la ley escrita en nuestras conciencias, que Él se revela, y también tiene una revelación especial que es las Escrituras. De igual manera, tiene una manifestación general que es precisamente la ley moral escrita en nuestras conciencias. Se repite. Yo recuerdo que cuando estaba en cuarto de secundaria, el profesor de literatura nos hizo mención acerca del código de Hammurabi y decía, el código de Hammurabi también dice ojo por ojo, diente por diente, y lo dice muchos siglos antes de que la Biblia fuera escrita. Y la pregunta era, ¿no prueba esto que la Biblia es una copia de escritos más antiguos? Y la respuesta es no. Más bien esto prueba que la ley moral escrita en nuestras conciencias es real y que la Biblia no miente cuando Pablo dice que el Señor escribió su ley en nuestras conciencias. Así fue, efectivamente. Desde mucho antes que la Biblia fuera escrita, ya el hombre sabía que tenía que hacer el bien moral, porque esto es parte de la esencia de Dios que se comunica, se manifiesta a través del ser humano, pero también tiene una revelación especial respecto a su santidad. Vamos a ver Hechos capítulo 3, verso 14. Pedro en su discurso diciéndole a los judíos, desde el verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo.
rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Jesús es el santo de Dios. Es la manifestación encarnada de la santidad de Dios. Colosenses incluso dice que en él habita la plenitud de la deidad. Y cuando decimos la deidad nos referimos a toda la deidad de su esplendor, incluyendo su santidad. Vamos a ver algunos versículos. Juan capítulo 17, verso 11 dice: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Padre Santo, que sean uno, lo mismo que nosotros. El Padre es santo. La Biblia, Jesucristo mismo lo manifiesta como santo, por lo cual Él también es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Pues está escrito: sean santos como yo soy santo. Ya se los había dicho hace un buen rato. La manifestación del Antiguo Testamento revelado aquí en el Nuevo Testamento, desde el Levítico, el Señor demandando que nosotros seamos santos como Él es santo. Apocalipsis capítulo 4, verso 8, que nos da una aclamación muy similar a lo que encontramos en Isaías capítulo 6. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Hablando de Jesucristo mismo como la revelación de la santidad de Dios. Más adelante en el capítulo 6, verso 10, dice: gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor santo? Y verás, seguirás sin juzgar a los que habitan en la tierra y sin vengar nuestra muerte. Nuevamente refiriéndose al Señor como santo. Ahora, ustedes van a ver que si comparamos los versículos del Antiguo Testamento con los versículos del Nuevo Testamento, definitivamente el Antiguo tiene muchas más manifestaciones acerca de la santidad de Dios que el Nuevo. Y esto puede deberse a que el Nuevo Testamento utiliza mayormente el término santo para manifestar la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ya que Él es el que tiene esta especial tarea en medio de la redención de comunicar la santidad a su pueblo. Y es aquí donde viene precisamente nuevamente la esencia, compartir ese toque especial de santidad. Si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, si tú te has arrepentido de tus pecados y has creído en su santo evangelio, entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como dice en Corintios, te ha bautizado en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo te ha dado de la santidad de Cristo. No solamente de la justicia de Cristo, sino de la santidad de Cristo. El Espíritu Santo te ha sellado con Él mismo para el día de la redención y Él nos hace santos. El Señor mismo también dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pedro dijo que íbamos a ser santificados también por la palabra y por el Espíritu. Y pues esta es una de las tareas, de los roles que tiene esa tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el que trae la santidad al pueblo de Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento Israel era llamado el pueblo santo. En el Nuevo Testamento la iglesia es llamada nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido de Dios para llevar su mensaje, ¿no? Fuimos sacados de la oscuridad a su luz admirable. Así que si tú has creído en la obra de Jesucristo, también tienes de esa santidad.
Y eso no es algo que esté en ti, no es del gran valor que hay en ti, sino del Espíritu Santo que ahora mora en ti, y por eso eres santo. No por lo que tú eres, sino por quien está morando en ti. Bien, si tienen algunas preguntas, escríbanla, y en las próximas semanas que estemos compartiendo más temas de teología sistemática, vamos a estar respondiéndolas. Estamos orando, hermanos, para que el Señor en su misericordia ayude a nuestro país con ese tema concerniente al coronavirus, que nos ha alejado de la comunión presencial de las iglesias, en los templos o lugares de reunión, como les llamen, pero que no nos puede separar de la comunión por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, gracias por estar viendo, y los que vean más adelante en la repetición y en el YouTube también, espero que esto sea de bendición para ustedes. Hasta luego.